Un cordial saludo. Hoy vamos a trabajar sobre lo que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son valores que nos permiten buscar el centro de un conjunto de datos. De entre ellos tenemos la media, mediana, moda, media geométrica y media aritmética, siendo las primeras las más utilizadas. Vamos a empezar por trabajar sobre lo que es la media. Si voy a trabajar para la media de una población, pues básicamente lo que tengo que hacer es sumar todos los datos y dividir para el conjunto de datos, para el número total de datos. La fórmula utilizada para describir a la media de la población es la siguiente. Esta fórmula, cada uno de sus elementos en la fórmula tiene un determinado significado. Pues bueno, aquí donde ustedes pueden ver este mu representa la media de la población, n es el número total de elementos de la población, x representa cualquier valor en particular, s indica el sigma, la letra sigma, pues este de aquí significa que es la operación indicada de sumar. Vamos a ver un ejemplo que podemos trabajar con esta medida. Veamos. Dice, la familia Kiers posee 4 carros. Los datos son las millas recorridas por cada uno: 56.000, 23.000, 42.000 y 73.000. Encuentra el promedio de las millas de los 4 carros. Para ello, evidentemente, pues tendría que poner los datos, ¿verdad? Los datos, que se representan con XY, voy a poner que serían 56.000, 23.000, 42.000 y 73.000. Pues para sacar el promedio me dice que lo que debo hacer es sumar cada uno de estos valores. Entonces simplemente pues vamos a sumar. Sumamos y tengo que es 128.000 la suma, 28.300. Perdón, me faltaba aquí 73.000. 73.000. Entonces me queda que es 194.000 millas en total. Pues vamos a poner aquí millas. Para esto sería la suma, ¿verdad? Para hallar el promedio, pues tendría que hacer es pues simplemente tomar la suma y dividir por el número de datos, que en este caso son 4. Entonces tendría que el promedio es 48.500 millas. En estadística, cuando se habla de un valor en el cual se esté trabajando con toda la población, a eso se considera un parámetro. Entonces podemos decir que un parámetro es una característica de una población. En este caso estamos hablando de un parámetro. Para cuando se vaya a calcular la media aritmética para una determinada muestra, se usa la siguiente fórmula, donde x denota o es la media muestral, donde x es la media muestral y n es el número total de valores de la muestra. Noten ustedes que se calcula exactamente de la misma forma. X, me falta aquí, sería una x rayada, que voy a ponerlo una formita así, una línea, debería ser así. Vamos a cambiarle de color. Y también sería así: x media es igual a la sumatoria de cada uno de los datos dividido entre el número de datos. Cuando se calcula la media aritmética para una muestra, a eso se le considera como un dato estadístico, ¿sí? Entonces noten ustedes la diferencia entre parámetro y dato estadístico. Cuando hablo de una característica de la población, se considera un parámetro. Cuando hablo de una característica de la muestra, entonces se considera que es un dato estadístico, o se dice que es un dato estadístico. Veamos un ejemplo de lo que se puede hacer para calcular la media de una muestra. Planteemos el ejercicio acá. Me dice, una muestra de 5 ejecutivos recibió
la siguiente cantidad de bonos del año pasado. Estamos hablando de, evidentemente, de dólares. Entonces nuestros datos en dólares serían así. 14.000, 15.000, 17.000, 16.000 y 15.000. De igual forma, pues lo que tenemos que hacer ahora es simplemente hallar la suma. Pues noten ustedes que aquí ya tengo la suma y voy a calcular el promedio. Pues para hallar el promedio, pues simplemente hallaremos la suma dividido entre el número de datos, que es 5. En este caso tendríamos que es 15.400 dólares. Si alguien desea trabajar estas cantidades directamente con el formato moneda, pues lo hacemos así. Botón derecho y escogemos aquí el formato moneda y pues inmediatamente tendríamos que todos los valores están en dólares y ahora tendríamos que eliminar esta unidad de medida que era el USD. ¿Qué significan dólares? Algunas características que podríamos considerar de la media. Primero, evidentemente, cuando tenemos un conjunto de datos con nivel de medición de intervalo de razón y de variable cuantitativa, pues entonces podríamos asegurar que todo conjunto de datos de nivel de intervalo y de razón tiene un valor medio. Al evaluar la media se incluyen todos los valores. Un conjunto de valores tiene solo una media. La cantidad de datos a evaluar rara vez afecta a la media. De hecho, yo diría que nunca. La media es la única media de ubicación donde la suma de las desviaciones de cada valor con respecto a la media siempre es cero. Veamos un ejemplo de lo que acabamos de decir. Voy a tomar este ejemplo de acá del que habíamos trabajado. Voy a tomar este valor de aquí. Pues simplemente vamos a copiar y vamos a pegar acá para hacer los valores. Entonces tenemos aquí, y aquí voy a poner simplemente la media, pero no tengo para poner x el símbolo de x rayado. Voy a ver si puedo insertar un símbolo, más símbolos, necesito un x rayado, pues no tengo. Entonces simplemente vamos a escribir aquí la media. La media, como habíamos visto, era este valor. Y claro, lo que necesito hacer es cada valor menos la media. Pues bueno, sería cada valor menos la media aritmética y pues tenemos esto. Al sumar, pues todos ellos debe darme 0. Es decir, la sumatoria de, pues de esta de aquí, de todo esto, pues vemos que es igual a 0. Esa es una característica de la media aritmética. Una de las variantes respecto de la media aritmética es la media ponderada. Pues la media ponderada no es más que una variación de la media aritmética, en donde cada valor tiene un respectivo peso. ¿Sí? De un conjunto de números x1, x2, xn, con las ponderaciones correspondientes w1 se calcula con la siguiente fórmula. Es decir, la media ponderada pues es el W por el peso 1 por el valor 1 más el peso 2 por el peso 2 y así sucesivamente. Al final, ¿qué nos queda? La sumatoria de cada dato por el peso correspondiente dividido para el total de pesos. Veamos algún ejemplo con esto. Dice, durante un periodo de 1 hora, en una tarde calurosa, en un sábado, el cantinero Chris sirvió 50 bebidas
Calcule la media ponderada de los precios de las bebidas, es decir, cada pareja representa el precio y la cantidad vendida. Entonces veamos aquí, tengo aquí, voy a poner el precio y la cantidad vendida. El precio vendría siendo, para nosotros será el XI, y acá sería el peso, el WI. Que si analizamos concretamente serían las frecuencias o el número de veces que se vendió cada refresco o cada bebida. Entonces, si analizamos aquí, el primer valor es 50 centavos con 5, entonces sería 0,5 con 5, es decir, vendió 5 bebidas a un precio de 50 centavos. La otra, que nos dice, a 75 centavos vendió 15 bebidas. La otra a 0,90 dólares vendió 15 bebidas. Finalmente, a 1.10 dólares vendió 15 bebidas. Para hallar la media ponderada, como podemos ver, lo único que tenemos que hacer es multiplicar las dos cosas. Es decir, tenemos que hallar un XI multiplicado por un WI. Pues bueno, aquí sería simplemente multiplicamos esta cantidad por esto. Luego, pues como me dice la fórmula que teníamos acá, me dice que es una sumatoria, ¿no es cierto? Es una sumatoria. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente sumar estos valores. Ahora, si regresamos acá, me dice que debo sumar los pesos. Noten ustedes que la suma de esto, pues la cantidad de los pesos, que es el número de refrescos que he vendido, son 50. Entonces, si yo divido, pues la media ponderada pues sería simplemente el número de la sumatoria de estos, de los XI por WI, dividido entre 50, y pues tengo que es 8.75 dólares. Recuerden que estamos hablando de moneda, por lo tanto tendría pues que ponerle el número de moneda, el formato de moneda. La siguiente medida de tendencia central que vamos a nosotros a ubicar o a calcular se llama la mediana. Como ya sabemos, pues la mediana es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos grupos iguales. 50% arriba de ella, que serán los mayores, y 50% abajo de ella, que serán los menores, cuyos datos previamente han sido ordenados de mayor a menor. Veamos algunos ejemplos. La edad de una muestra de 5 estudiantes es la siguiente. Entonces noten ustedes que nuestros datos son las edades. Las edades normalmente se miden en años. Entonces tenemos la edad, que para nosotros serán nuestros datos, ¿no es cierto? Serán los XI, que es básicamente la edad en años. Listo, entonces tenemos que es 21, 25, 19, 20 y 22. ¿Cuál es la condición que debemos cumplir para calcular la mediana? Lo primero es que los datos deben estar ordenados. Entonces voy acá y les voy a ordenar de menor a mayor. Una vez que los datos han sido previamente ordenados, pues me fijo cuál es el centro. Son 5 datos, por lo tanto este que está aquí
es el que está en la mitad. Noten ustedes que a partir de ahí hay 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Entonces, por lo tanto, este valor será el de la mediana. Pero si aún así queremos calcular utilizando la fórmula de Excel, podemos hacerlo mediante la fórmula que se llama mediana. Ponemos la fórmula, seleccionamos el conjunto de datos y simplemente damos un enter. Noten ustedes que en los dos casos el resultado es el mismo. Como podemos ver aquí, el número de datos en este caso es impar. Es decir, para el caso de que un conjunto de datos tenga un número impar, la mediana será el dato que esté justo en la mitad. Pero pudiera ser que tuviésemos un conjunto de datos con números pares. De ser el caso, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Voy a poner 19, 20. Y vamos a poner aquí, no sé, un 25. Entonces veamos aquí que tengo 19, 20, 25. Entonces, noten ustedes que tengo 2, 4, 5 y voy a poner un 27. ¿ya? Tengo 2, 4, 6 datos. Entonces, en cuyo caso tengo que fijarme en cuáles son los valores que están en el centro. Si considero que divido en dos grupos serían 3, este valor de aquí sería el 50% de los datos y este valor de acá, estos conjuntos de estos valores de acá serían el otro 50%. Por lo tanto, mi mediana debe ser calculada entre estos dos valores. La mediana, recuerden que la mediana divide el conjunto de datos en dos grupos, 50% hacia arriba y 50% hacia abajo. Por lo tanto, cuando tenemos un conjunto de datos cuyo número de datos es par, lo que hacemos es sacar el promedio de los dos datos centrales. ¿Sí? Entonces, si ponemos aquí, podemos ver que ya efectivamente la mediana es 21.5, que es el promedio de 21 y 22. Además, si deseo calcular la mediana utilizando el Excel, pues simplemente así mismo aplico la fórmula que es mediana, marco los datos y simplemente doy un enter. Y noten ustedes que efectivamente de las dos formas yo puedo calcular la mediana. Algunas características de la mediana. La mediana es única para cada conjunto de datos. No se ve afectada por valores muy grandes o muy pequeños. A diferencia de la media aritmética, que sí se ve afectada por valores muy grandes o pequeños. Por ejemplo, aquí si yo puedo poner el 0, noten ustedes que la mediana sigue siendo la misma. O puedo poner acá abajo un número más grande, 100, y noten ustedes que la mediana no cambia. Es decir, la mediana es una valiosa medida de tendencia central cuando existen datos extremos. Claro, pueden también obtenerse para datos a nivel de razón y de intervalo. De razón, intervalo y ordinal también, porque yo a partir de datos a nivel de medición ordinal, si los puedo ordenar, puedo ver cuál está en el centro. Puede calcularse para datos con una clase con extremo abierto si la mediana no se encuentra en esta clase. Por ejemplo, aquí yo puedo decir 27 o más. Noten ustedes que la mediana, claro, aquí me dice que ha cambiado, porque aquí al poner 27 o más ya no es un número, ¿sí? Ya no es un número, por lo tanto me sale cambia en la fórmula de Excel, pero igual acá si yo considero que es 19 o menos, pues no va a haber ningún problema, va a ser siempre la misma, siempre que la mediana no esté en esta clase. La siguiente medida de tendencia central que vamos a utilizar es la moda. Pues la moda no es más que el valor de la observación que aparece con mayor frecuencia. Pongamos los siguientes ejemplos.
Dice, las calificaciones de un examen de 10 estudiantes son, pues pongamos aquí nuestros datos, que vendrían siendo nuestros XY, es decir, los datos son 81, 93, 84, 75, 68, 87, 81, 75, 81 y 87. Ahora, solamente vamos a ordenar por una cuestión para ver cuántos se repiten cada uno. Pues voy a ver acá, pues voy a buscar la forma de ordenarlos. Pues debe ser en datos. Voy a ordenarlos, miren, y voy a sacarlo acá. Voy a hacer una tablita. Ya, y entonces tendríamos que, voy a ponerlo acá, nuestros datos con sus respectivas frecuencias. Entonces veamos que el 68 se repite solo una vez. El 75, como podemos ver acá, se repiten dos veces. 75 se repite dos veces. Aquí vemos el 81 se repite tres veces. Entonces voy a poner 81 que se repite tres veces. El 84 pues solamente se repite una vez. El 84 una sola vez. Y el 87, como podemos ver aquí, se repiten dos veces. El 87 se repite dos veces. Y el 93 una sola vez. Claro, si yo sumo todo esto debería darme conjunto de datos que es 10, ¿verdad? Si nos fijamos aquí, ¿cuál de todos estos datos? Estos son los datos. Vemos cuál es el que tiene mayor frecuencia. Si analizamos esto, podemos ver aquí que la mayor frecuencia es este valor. Es decir, 81 se repite tres veces. Aplicando el concepto de la moda, que nos dice que la moda es el valor de la observación que aparece con más frecuencia. Si notamos, esta es la que tiene más frecuencia. Por lo tanto, la moda en este conjunto de datos, la moda va a ser igual a 81. La moda será igual a 81. Ahora veamos el siguiente conjunto de datos. He realizado una nueva distribución para el conjunto de datos y vemos que 68 se repite una vez, 75 se repite dos veces, 81 se repite tres veces, 84 tres veces, 87 dos y 93 una. Vemos cuáles son las frecuencias más altas y notamos que estas son las dos frecuencias más altas. Aplicando el concepto de lo que es moda, diríamos entonces que la moda serían estos dos valores. Esto sería la moda 1 y esto sería la moda 2. En este caso, cuando existen dos valores que se repiten el mayor número de veces, entonces diremos que esta distribución de datos es una distribución bimodal. ¿Qué significa bimodal? Que hay dos modas. Supongamos que un determinado caso, cuando esto ocurre, vamos a poner aquí, se llama bimodal. Pero supongamos que tenemos otro conjunto de datos de la siguiente manera. Entonces, supongamos que aquí también el 87 se repita tres veces. Noten ustedes que las mayores frecuencias están aquí. Es decir, tengo el 81 que se repite tres veces, el 84 tres veces, el 87 tres veces y el 93 una vez. Noten ustedes que estas tres serían las frecuencias más altas. En cuyo caso
Esto sería, este valor, el 81, vendría siendo la moda 1, el otro sería la moda 2 y el otro sería la moda 3. Desde el punto de vista del concepto, se pueden hallar tres o varias modas. En este caso, esta distribución se llamaría multimodal porque existen varias modas. Desde el punto de vista de la utilidad práctica, si ya con dos modas hay un problema de aplicación, con tres modas pues es mucho más. Por lo tanto, se dice que cuando existen tres o más modas, simplemente se considera que la distribución de datos o que los datos no tienen moda. Esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Cuando existen tres o más modas, simplemente diremos que ya no hay moda o que esos datos no tienen moda. Eso es algo que debemos considerar. Cuando existen tres o más modas, simplemente no hay moda. Otra de las medidas de de tendencia central que se utiliza con mucha frecuencia es la media geométrica, principalmente utilizada para calcular tasas de variación en un determinado periodo. La fórmula que se utiliza pues es la que ustedes ven en pantalla, que significa el producto desde el primer dato hasta el último, al cual se le debe extraer la raíz enésima. ¿Qué significa? Que si tengo dos datos, pues sacaremos la raíz cuadrada. Si tengo tres datos, sacaré la raíz cúbica. Si tengo cuatro datos, la raíz cuarta, y así sucesivamente hasta n datos. Consideremos los siguientes datos: 68, 75, 81, 84, 87 y 93, que son los datos que yo tengo. Y de ellos quiero obtener la media geométrica. Pues por lo tanto, si veo la fórmula que me dice aquí, lo que tengo que hacer es calcular el producto de todos los datos. Entonces simplemente voy a poner producto de cada uno de estos datos. Y tengo ese valor. Pues no, este valor de aquí, la E más 11, significa que tendríamos que poner 2.8 por 10 a la 11, nada más. Ahora, necesito extraer la raíz enésima, entonces voy a buscar una fórmula que me permita hallar. Hasta aquí recién tengo el producto, pero yo necesito hallar la raíz enésima, entonces voy a buscar la raíz que me dice la raíz cuadrada. Pues no tengo la raíz enésima, entonces lo que voy a hacer es elevar a la potencia. La potencia, este valor, punto elevado a la 1 sobre, si contamos el número de datos de aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces sería elevado a la 6. A la 6. Entonces tengo este valor. Entonces noten ustedes que al hacer eso, entonces ya tengo aquí la media geométrica. Consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos yo tengo este conjunto de datos, pero tengo con una frecuencia. Entonces sería, supongamos que el dato 68 se repite dos veces, el 75 5 veces, el 81 dos veces, el 84 una sola vez, el 87 7 veces y el 93 4 veces. Lo que tengo que hacer aquí es simplemente multiplicar cada dato por su respectiva frecuencia. Es decir, el 68 se repite dos veces, es como si multiplicaría 68 por 68. Entonces tendríamos que hacer aquí 68 elevado, vamos a utilizar este símbolo aquí, elevado a esto de aquí. Caray, pero no salió. Entonces vamos a poner 68 elevado, pues no me da el símbolo, me parece que es alt 92
no, es alto 94, ¿sí? Elevado a esto, ¿sí? Entonces aplicando la misma formulita sería esto de aquí. Ahora pues tengo que hallar el producto de todo esto. ¿Cuál sería? Producto y tengo ese valor. Ahora necesito hallar la raíz de esto. No, sería la potencia de este valor elevado a la 1 sobre ¿cuántos datos son? Pues tendríamos que primero sumar aquí. Son 21 datos. Entonces tendríamos que hacer aquí a la 1 sobre este valor de acá. Entonces tengo que la media geométrica de este conjunto de datos que se repite 68 2 veces, 65 5 veces, etcétera, etcétera, pues sale 82. La media geométrica sería 82.37. Veamos un ejemplo de aplicación de la media geométrica. Dice, las tasas de interés de 3 bonos son el 5%, el 7% y el 4%. Hallar la media geométrica. Entonces, bueno, si yo tengo que es, tengo aquí los datos que serían mis XY, que es el 5%, 7% y 4%. La media geométrica, pues lo que tendría que hacer es simplemente multiplicar las 3 y sacar la raíz cúbica. Pues lo que voy a hacer primero es el producto de las 3. Y ahora necesito sacar la raíz cúbica. Para sacar la raíz cúbica es lo mismo que elevar a la potencia 1/3. Este valor elevado a 1 dividido para 3. Aquí me da pues que es 0.05, pero noten ustedes que no me da como porcentaje, sino como un número relativo. Entonces voy a cambiar la porcentaje y pues me da que es 5%, pero pues veamos cómo quedaría con unas par de cifras decimales. Muy bien, entonces aquí tengo que la media geométrica de estos tres datos que he analizado pues es 5.19%. Puedo hacer lo mismo de la siguiente manera: 5, 4, 5, 7 y 4. Pues al sacar el producto, ¿cuál sería? Utilizamos la fórmula producto y pues tengo 140. Ahora tengo que sacar la raíz cúbica o elevarla a la potencia 1/3. Este valor elevado a 1 dividido para 3. Pues se fue mal, aquí es 1 dividido para 3 y me quedaría 5.19. Noten ustedes que aquí ya está expresado como un número. Entonces yo debo saber interpretar cuándo debo utilizar el porcentaje y cuándo no debo utilizar el porcentaje. Otra de las aplicaciones que tiene la media geométrica es para determinar el porcentaje promedio del incremento en ventas, por ejemplo, o puede ser también producción o series económicas, etc. La fórmula que se utiliza es: la media geométrica es igual a la raíz cuadrada del cociente del valor inicial, valor al final del periodo, sobre el valor al inicio del periodo, todo esto menos 1. Tome usted en cuenta que el menos 1 está fuera del radical. Veamos un ejemplo.
El número total de mujeres inscritas en colegios americanos aumentó de 755.000 en 1986 a 835.000 en 1995. Los datos que podemos obtener serían los siguientes. Veamos el ejemplo. El número total de mujeres inscritas en colegios americanos aumentó de 755.000 en 1986 a 835.000 en 1995. Bueno, pues veamos durante qué periodo hemos estado. Estamos hablando desde 1995, que es el valor del último año, y empezó a contarse en 1986. Entonces vemos que son 9 años. Al final vemos que es de 835.000 y lo otro empieza en 755.000. Por lo tanto, si nos fijamos en la fórmula, me dice que primero debo sacar el valor final del periodo dividido para el valor al inicio del periodo. Entonces sería 835.000 dividido para 755.000. Por lo tanto, tengo ese cociente. Me quedaría que es 1.10. Ahora debo sacar la raíz novena de ese valor. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula potencia. Potencia de este valor a la 1 dividido para 9, que es la raíz novena. Pues sacamos de eso y me queda que es 1.01. De esto, si nos fijamos bien en la fórmula que me dice es que yo debo sacar ese valor menos 1. Entonces esto de aquí, menos 1, me va a dar este valor que es 0.01 y unos decimales más. Este valor, como podemos ver, está expresado en números relativos y debo yo expresarlo ahora en una frecuencia porcentual. Por lo tanto, voy a ver que si movemos los decimales, me queda que la tasa de variación o el incremento anual de mujeres que se han matriculado en los colegios americanos era aproximadamente del 1.13%. Todos estos valores que hemos calculado, tanto la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica, como se pueden ver, son estrictamente para datos de carácter no agrupado. Más adelante veremos la forma de calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados, es decir, aquellos datos que se encuentran en una distribución o en una tabla de distribución de frecuencia.